Para Cajamarca Opina, para nuestro programa diario y también para el podcast Cajamarca Opina y para el programa Emprendedores, estoy con mi buen amigo John Pan. Como cada mes tenemos una entrevista para conversar sobre temas importantes de coyuntura política, económica de nuestro país, de Perú, y su relación principalmente con el país de donde procede John, que es China. Esta relación entre nuestros países de muchísimos años, pero que en los últimos precisamente tiempos ha cobrado una importancia muy significativa. Es Perú un gran aliado para China y viceversa. China es un gran aliado para nuestro país, y hoy en este momento coyuntural en la que estamos atravesando como país, creo que siempre es muy importante conversar contigo, John. He visto tus publicaciones últimas y de verdad que más o menos vas a tocar un poquito de eso y algunas otras cosas nuevas que vayan saliendo. Gracias por tu entrevista, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Has estado en China hace poco, tú siempre lo ves casi cada año, pero ¿cómo ves tu país ante el mundo ahora? ¿Cómo lo ve China al mundo ahora? Porque hoy ya es reconocido que China podría ser no solamente la potencia tecnológica industrial del mundo, sino además la potencia económica del mundo. Bueno, China tampoco no es un país aislado en el mundo, ¿no? Con el problema de la guerra, comercio, impuestos, aranceles con Estados Unidos, también ha afectado el mercado hacia exterior. Claro. Y China es lo que llamamos fábrica del mundo, ¿no? Claro. Porque la mayoría del producto pues se fabrica en China y 70% de utilillo diario de los americanos produce en China, ¿no? Por eso cuando hacen una guerra con China, pues al final los americanos tienen que pagar la cuenta, porque imagina que subir 245% de aranceles es imposible, pues tiene una guerra ganada pues a los americanos. El tema de los aranceles que impuso Trump casi al inicio nomás de su gestión ha generado una reacción a nivel mundo, ¿no? Porque México fue uno de los primeros países que Trump impuso los aranceles, y el otro era China, pero de una manera desproporcional. ¿Cuál crees que fue el motivo por lo que quiso hacer eso? Mostrar un poco de presión, de peso de Trump, porque fue un error. Hoy ha retrocedido en sus medidas, porque hasta su mismo pueblo se le ha ido encima. O sea, el pueblo americano está bastante descontento con estas medidas. Es que lo que pasa, Donald Trump pensaba que subir el arancel puede obligar los fabricantes americanos a regresar a Estados Unidos, ¿no? Pero es una visión equivocada, porque en realidad, bueno, capitalista sí tiene nacionalidad, pero el capital no tiene nacionalidad. Claro, ¿no? claro. Y capital siempre buscar donde puede generar mayor ingreso, mayor rentabilidad. Por eso las capitales que salen de Estados Unidos no tienen nada que ver con los chinos, porque ellos están en Vietnam, en otros países de Asia. Es buscar, o sea, la manera que tienen una rentabilidad mayor y menor costo, ¿no? Pero en cambio, cuando fábricas regresa a Estados Unidos, a pesar de que se puede el Estado se puede apoyar en cierta manera
un X monto, pero no cubre, o sea, los costos, de alto costo de los fabricantes de Estados Unidos, porque imagina que simplemente un americano su sueldo, pues en Perú puede contratar 5 personas, ¿no? Claro. Hay marcas emblemáticas americanas que pues antes, en muchos tiempos cuando seguramente aparecieron, o sea, llámese a iPhone, por poner una marca, los teléfonos iPhone, se producían en Estados Unidos, pero ahora ya no se producen en Estados Unidos, se producen en China, en Taiwán, en otros países. Entonces, y como ese producto hay muchos, ¿no? Entonces, cuando Trump dice, voy a recuperar el americanismo, porque voy a volver a poner fábricas en Estados Unidos para que se produzcan en Estados Unidos. O sea, creo que ya está desfasado ya esa etapa porque, o sea, ha crecido tanto la industria de los países como China que va a ser difícil entrar en una competencia de, por ejemplo, querer competir en ese sentido. Bueno, yo recuerdo que hay un funcionario americano, decía de una manera muy brutal, diciendo que, bueno, tú, por ese uno están en la mesa, si no te convierte en un plato, ¿no? Entonces, que los americanos haciendo de una manera como si fuera niño, o sea, tú tienes que jugar conmigo, si no, no puedes jugar con esa persona que no me gusta, ¿no? Claro. Entonces, ya pues viene en la mesa, y si no viene a la mesa y te convertimos en un plato. Entonces, yo creo que es una manera, pues, que ha chocado mucha gente, ¿no? Porque yo creo que no solamente China eso. Eres el comensal, eres el plato. No solamente quiere convertir China como un plato, sino también a toda Latinoamérica y otros países, pues, está en desarrollo, ¿no? En una publicación última que leí respecto a Perú, y a esta relación que tenemos con China y por la ubicación estratégica que tiene Perú y seguramente otros países cercanos como Chile y otros. Mencionabas que la crisis política que hoy mismo vive nuestro país podría afectar las relaciones o los proyectos comerciales que se tiene con China. Hoy mismo ha habido una inversión muy importante de China en el puerto Chancay, pero hay un riesgo siempre esta crisis política que estamos atravesando como país. Bueno, yo recuerdo hace poco cuando renunció el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, y un amigo me llamó por teléfono y dice, uy, ¿qué hago? Ayer recién he conversado con él algunos asuntos, ahora cómo vamos a continuar, ¿no? Claro. Y yo también recuerdo que cuando nosotros estamos en negocio de casa prefabricado, que en tiempo de PPK he conversado con el ministro Carlos Prus, y después tenemos reunión un viernes y salió PPK el día miércoles, entonces ya no está. Ya no está tampoco. Entonces eso de todas maneras para un inversionista extranjero a veces se sienten un poco incomodidades porque la instabilidad político muchas veces claro, o sea, en cierta manera Perú tiene una continuidad, pero de todas maneras que todo ha conversado con anterior y tiene que volver a conectar, ¿no? Entonces es un poco para muchos inversionistas es confuso y temor, ¿no? Claro. Sí es cierto que tenemos una estabilidad económica por un buen manejo del Banco Central de Reserva, por un buen manejo de una política económica que viene desde ahí, pero como lo que tú dices es cierto, no es lo mismo cuando de pronto hoy estás conversando un negocio con una persona y al día siguiente tienes que conversar nuevamente con otro y empezar de cero. Así es. Y sobre todo en inversiones que son a veces miles de millones de dólares, ¿no? Así es. Ahora,
¿Crees que esta inestabilidad para el país como tal, como país, si tú miras en la última reunión de la PEC que estuvo el presidente chino en Perú, ¿es para el gobierno chino también de preocupación o solamente para los inversionistas? Para el gobierno chino también igual, ¿no? O sea, hace poco, el canciller, El canciller peruano. sí, canciller peruano, y él estaba en China para un foro, de latinoamericano y Caribe en el día 13 y 14 de este mes, ¿no? Ha firmado como cerca de 100 convenios y de acuerdos. Entonces, pero como inestabilidad de gobierno peruano, o sea, ese 100 de acuerdo, convenios, ¿hay cuánto va a ser realizado o concretado? No se sabemos, ¿no? Entonces, No nos acordamos del nombre del canciller porque como cambian tantos cancilleres, ministros, o sea, hemos superado casi que los 80, 90 ministros en un gobierno, imagínate, es una barbaridad. pero lo que curioso es que, bueno, en uno de mis artículos menciona esa parte que para los chinos, o sea, sentía muy contento, ha firmado convenio con Perú en nivel de ministrar, ¿no? Claro. Pero en cambio en el medio de comunicación de Perú no hay ninguna noticia sobre esto. Ay, mira, pues, no, es que ese es un tema también muy importante, el rol que juegan los medios de comunicación. Están casi todos los medios de comunicación involucrados en esta crisis interna política y no ven los temas más importantes, trascendentes del país hacia afuera, ¿no? Bueno, ayer he estado con un amigo político, me dice seguro el gobierno no le pagaron, pues. Claro. No, lo que dice, por ejemplo, el alcalde de Lima se queja mucho de eso, ¿no? Porque Sí. dice que les ha cortado, pues, en lo que llama la mermelada a los medios de comunicación. Ya. Y lo único que hacen es criticarlo, pero no sacan nada de la buena gestión que puede estar haciendo. Pero bueno, si él no está contento en gestión como alcalde de Lima y cómo sería y ahora quiere ser presidente, ¿no? Vamos a ver, eso es importante lo que anoche conversábamos contigo, John. Estas próximas elecciones son claves para poder, de alguna manera, buscar, ojalá empezar a mejorar la estabilidad económica, la estabilidad política principalmente del país, porque creo que ya hemos tocado fondo, hemos llegado a una situación casi insostenible de crisis política. O sea, con una presidenta que no goza ni el 5% de aprobación, un Congreso ni el 2%. Hay muchos lugares norte está cero aprobación. Cero aprobación, imagínate, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que estas próximas elecciones son claves para empezar de repente no hacer de pronto todos los cambios, pero sí poder empezar a generar confianza. Pero es preocupante, ¿ya? Porque hay 43 partidos, ¿no? O sea, Eso. yo cada vez que llega a selección general para presidencia, me parece que entro a un supermercado porque hay tanto partido que está escrito para candidato, ¿no? Entonces yo creo que al menos tiene que hacer un buen filtro exigiendo, el partido tiene cierta antigüedad, ¿no? Entonces al menos se ve más formal o más pues serio, pues, ¿no? Porque imagina 43 partidos, al final pues va a seleccionar uno, ¿no? O sea, llega el segunda vuelta que va a comenzar a negociar y lo que tiene resentimiento para que ganado número uno, entonces eso pues es una pelea mortal, entonces ahí que no va a faltar favorismo, pues, ¿no? Claro. Yo tengo una percepción, y también te lo comentaba, bueno, las últimas 4 elecciones presidenciales ha postulado Keiko Fujimori, y no ha ganado. Y lo peor es que, como no ha ganado, es que tampoco ha dejado gobernar a los presidentes. Yo creo que, a ver, en aras de que de repente se busque
una mejor relación o una mejor estabilidad política, tal vez sea importante de que ya Keiko Fujimori sea la presidenta, a ver que finalmente, porque el presidente Fujimori para mí, por lo menos su primer año, independientemente de lo que pasó casi al final, pero los primeros años o el primer gobierno fue muy bueno. Bueno, yo, a pesar que puede ganar Keiko Fujimori, pero el separatismo es lo mismo, pues, o sea, que lo que los congresistas de ahora ya llama diputado, ¿no? Ajá. Que no va a dejar trabajar tampoco, porque Claro. que es la misma medicina para todo, pues. Claro. Tiene que haber definitivamente un contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tiene que haber una mayoría de parlamentarios que apoyen al Ejecutivo para que se puedan hacer las cosas. Si no, es complicado. No se avanza. Pero eso es lo que se está hoy mismo buscando, como tú has dicho, hay 40 y tantos candidatos, pero esa polarización, esperamos que en los próximos meses se empiecen a hacer las alianzas y ojalá que terminemos con solamente 10 y que sigue siendo mucho todavía. Bueno, hay un gran problema de Perú que no tiene patriarismo, ¿no? Ajá. O sea, que tenemos que... Amor a la patria, ¿te refieres tú? Sí, o sea, amor a patria es importante porque... Patriotismo. Sí, porque si no reconocemos, o sea, que no importa en qué puesto político está, pero solamente tenemos un solo nombre que es Perú, Bueno, ¿no? claro. Entonces, el Congreso, su función es aprobar las leyes, pero lo más importante es facilitar el desarrollo del país, Claro. porque si todo día entramos a pelea entre el Congreso con el gobierno, pues nunca llegamos a una camino, pues que se puede facilitar y llegar a un país, convierta Perú como un país desarrollado, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy importante. Muchas veces en entrevistas en diferentes canales me preguntan, dice, hoy, ¿cómo que China siendo un país comunismo y se puede desarrollar un país que tan potente económicamente? Entonces yo digo, bueno, siempre en la cultura que para nosotros no tenemos ni un interés personal es más alto que interés grupal. Y no tienen ni un interés grupal es más alto que la nación. Sí, entonces... Eso lo tienen los chinos bien claro. O sea, no se anteponen los intereses ni personales ni grupales a los intereses de la nación. Así es. Ahora, justo a propósito de eso, en los últimos meses se ha visto muchísima... no tanto como publicidad directa, pero sí indirecta, porque las redes sociales están llenas de proyectos de gran magnitud que ha realizado China en los últimos tiempos en diversos temas, pero principalmente en infraestructura. O sea, carreteras, puentes, incluso inimaginables por su magnitud, por el tamaño, por la ingeniería que han puesto. Aeropuertos, puertos, o sea, ¿qué tanto le tomó a China llegar así a ese nivel? O sea, de verdad que es impresionante. Bueno, no sé si recuerdo en tiempo de pandemia, en China pues se construyó un hospital en 4 o 5 días, ¿no? Entonces, en China, por su rápido desarrollo del sistema económico, se convierte en un país que tiene mucha eficiencia de construcción, porque que la gente exige, o sea, en cierta itinerario o el programación, llegar a concretar una construcción, ¿no? Imagina que en China también, o sea, hay departamento privado, o sea, cuando tú recibes dinero de tu cliente, en tal fecha tiene que entregar, entonces es una promesa, ¿no? Al contrario, va a tener problemas legales. Y tanto Estado, o sea, que por ejemplo, en 2 años tiene que terminar un aeropuerto nuevo,
pero no puede tirar 4 años porque de arranca la cabeza el gobierno, ¿no? Claro. A Perú han llegado empresas chinas que también han trabajado en obras de infraestructura y han tenido dificultades en cumplimiento y de cumplimiento de fechas y nos preguntábamos un día con un amigo, decía, oye, ¿cómo en China lo hacen en un hospital en 2 semanas, 3 semanas, y en Perú no lo puede hacer la empresa china? Mira, no es el problema de la empresa china, el problema está en el gobierno peruano por la cantidad de burocracia que hay, y a veces hay que estar incluso sobornando hasta desde el portero para que pueda. Y están los sindicatos que vienen, y eso hace que no funcionen las empresas chinas a la velocidad que lo hacen en China. Ese también es otro parte de la comunicación, pero no es muy fluido, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces, bueno, como falta de conocer el sistema político acá, y muchas veces cuando los chinos encuentran un problema, por ejemplo, agregar una parte de la construcción, entonces trata de comunicar la persona encargada del gobierno, pero no le contesta, ¿no? Claro. Entonces los chinos pensaban, bueno, es lógico que tiene que agregar esa parte, si no me contesta, mejor yo avanza primero y después arreglamos. Yeah. Entonces, como no ha sido autorizado y avanzar con la parte que yo creo que es necesario, y al final no ha logrado el pago, ¿no? Entonces. Y no solamente no logran el pago, sino que además se ven inmersos en un tema legal porque hasta los denuncian por haber hecho sin autorización. Así es. Claro, es una realidad diferente la que se vive en Perú, así que cuando a veces critican a la empresa china que no cumple, que no cumple es el contratante, en este caso cuando se trata sobre todo obras del Estado, porque en empresas privadas, por ejemplo en Las Bambas, no tienen ningún problema trabajar en empresas chinas. Claro, sí. Pero bueno, también por parte de los chinos aprendió en el camino, ¿no? Y como yo, o sea, agregaba el parte de construcción al final que tenía problema legal o pago, entonces mejor yo paralizo cuando no me paga. Bueno, tú tienes una experiencia y conoces a los peruanos más que seguramente muchísimos chinos, tanto tiempo que ha habido, ya piensas casi como peruano en algunas cosas, en algunas situaciones. Uh-huh. Bueno, John, lo que se viene ahora para adelante, un poco para ir cerrando la entrevista, es que necesitamos estabilidad política, lo decías en unos de tus artículos, para poder lograr que esta oportunidad que tiene el país Perú de realmente crecer, o sea, todos los países, incluido por supuesto China, que es el gran aliado, quisieran invertir en el Perú, pero necesitan seguridad. Uh-huh. Bueno, mientras nuestra conversación hoy día, tú tienes mucha esperanza de nuevo selección en 2026, ¿no? Uh-huh. Pero para mí, pues, o sea, el Perú no va a desarrollar o mejorar cambiando presidentes, porque el sistema político es lo que le está no de apoyo de una avance con mayor velocidad. Entonces, yo creo que en 2026 va a cambiar otro presidente, pero la situación va a ser lo mismo, ¿no? Ojalá que no, porque, o sea, a ver, hay que empezar a meter un poquito de esperanza en nuestro país. Ojalá que hayamos aprendido un poco los peruanos a elegir. Yo sé que no va a haber un cambio de pronto vamos a pensar, ya esta es la salvación, pero sí, yo sí tengo la esperanza que vamos a mejorar un poquito. Yo creo que sí hemos tocado fondo, hemos llegado a lo peor. O sea, haber elegido a presidente como Castillo, tener a una presidenta como Boluarte, ya no, pues ¿a dónde más vamos a ir ya? Tenemos que pensar en algo mejor, ¿no? Claro, bueno, que siempre es importante. Tiene esperanza, tiene sueño, pero lo más importante es
lo más importante es la acción, ¿no? Porque como dice Jack Ma, ¿no? El dueño de Alibaba, dice en la noche antes de dormir él está pensando todos los cambios y con toda la emoción, pero si en el día levanta haciendo lo mismo, ¿no? Así es. Hay cosas que yo sí he notado en el país que están empezando a cambiar desde el punto de vista empresarial. La tecnología va llegando, ya podemos tener acceso a ver, por decirte, energía eléctrica, energía renovable, ¿no? O sea, estamos empezando a pensar en paneles solares, en energía eólica, riego tecnificado, esas cosas. Eso tiene que sacarnos, pero necesitamos, por supuesto, de todas maneras, tener autoridades que nos ayuden en con las políticas. No queremos, el emprendedor peruano no recibe nada del gobierno peruano. Sí, eso es lo que me gusta de Perú, ¿no? A pesar de que hay una inestabilidad político, pero durante últimos años la economía de Perú sigue avanzando, ¿no? Y con un logro notable, porque significa los peruanos, sobre todo los empresarios peruanos, nunca deja atrás por afectar ese cambio de gobierno, sino siempre que tiene toda la esperanza y acción para que al menos entre en su ámbito de lo que puede manejar su persona y lograr un cambio interesante, ¿no? Porque siempre digo, bueno, si tú quieres cambiar el mundo, primero tienes que empezar a cambiar uno mismo, ¿no? Sí. Sí, bueno, gracias John por la entrevista. Hay muchos temas siempre importantes de conversar contigo, porque si algo tenemos que hacer los peruanos en general es decir, bueno, el mundo es cambiante, todo el tiempo estamos sumergidos en cambios. Dice que lo único constante es el cambio. Y si no cambiamos, o sea, vamos a seguir en lo mismo. Si nos seguimos quejando, pues terminaremos siempre quejándonos y quedándonos en lo mismo. Hay muchas oportunidades que se vienen para nuestro país de aprender. El aprendizaje es muy importante. Yo creo que países que han podido sobresalir, China nunca ha sido, o sea, toda su vida no ha sido un país rico. Ha tenido muy tristes y muy triste, terribles, sobre todo últimos 100 años, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Entonces, hoy ser lo que es no ha sido necesariamente por un presidente, como tú lo dices, sino principalmente por la gente. Así es, así es. Gracias, John. Muchas gracias por tu entrevista. Siempre, bueno, que en la conversación inspiramos bastante cosas interesantes para conversar. Y ya, pues, ojalá que vamos a encontrar cosas más interesantes para próximo mes. Listo, John. Gracias. Ya.